Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Si existe un concepto que defina la evolución de Zoro a lo largo de One Piece, tal vez sea la idea de que su fuerza siempre estuvo un paso adelante de su propia leyenda. Desde el primer momento en que empuñó sus espadas y declaró que se convertiría en el mejor espadachín del mundo, cada desafío fue un pedazo de un rompecabezas mucho más grande, construyendo a un guerrero cuya presencia por sí sola ya carga el peso de la era en la que vive. Pero, ¿qué sucede cuando este camino lo lleva a un nuevo horizonte, un escalón más allá de lo que hasta ahora parecía su ápice? La respuesta está en lo único que aún le falta a Zoro para completar su viaje como un verdadero monstruo entre los gigantes de la nueva era, un entrenamiento final, un verdadero salto de poder y un maestro que entienda lo que significa cargar con el legado del rey de los piratas. Este entrenamiento va a suceder ahora y te voy a explicar cómo. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, tal vez esto suene como un destino escrito en las estrellas. Desde los tiempos en que Rayleigh entrenó a Luffy, la cuestión siempre estuvo en el aire. Si el capitán recibió la orientación del inmediato del rey de los piratas, ¿por qué Zoro no tendría un camino similar? Si Luffy ahora está en manos de Scopper Gavan, como sugiere el capítulo 1139, entonces es natural imaginar que esta conexión puede extenderse a otros nombres. Después de todo, si Scopper Gavan era el brazo izquierdo de Roger y Rayleigh el derecho, eso significa que él fue tan esencial como el propio Dark King. Si hay alguien capaz de llevar a un espadachín al nivel de los Yonkou, tal vez sea él. Lo interesante es que todo esto ya ha sido construido sutilmente desde hace tiempo. Si miramos la trayectoria de Zoro en el Nuevo Mundo, es evidente que su fuerza creció exponencialmente, pero no de manera definitiva. Derrotar a King fue un logro absurdo, pero quien realmente entendió la lucha se dio cuenta de que Zoro no dominó completamente el poder del Rey de los Infiernos en ese momento. Fue capaz de usar un nivel avanzado de Haki del Rey, sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántas veces logró activar esa aura negra alrededor de su cuerpo, controlándola como Rayleigh y Roger lo hicieron contra Barba Blanca? La verdad es que todavía está en transición, y Oda sabe que su camino solo puede llevarlo a una etapa aún más absurda. La pista más concreta de esto vino en el capítulo 1035, cuando Zoro no solo despertó su Haki del Rey avanzado, sino que también comenzó a entender el concepto de corte total y control absoluto de la destrucción. Pero el detalle es que, al final de esa lucha, se desmayó. Su cuerpo colapsó porque aún no tenía dominio total de ese estado. En contraste, Roger y Rayleigh lucharon de igual a igual contra Barba Blanca sin siquiera tocar sus espadas entre sí. El nivel de poder que Zoro demostró contra King fue aterrador, pero eso aún no era la cima de la montaña. Ahora, imagina un Zoro que, después de los eventos de Elbaf, se ve ante la posibilidad de entrenar con alguien que fue parte de la tripulación de Roger. Alguien que entiende los secretos del mar y el verdadero significado de la supremacía de un espadachín en el mundo real. El capítulo 1139 ya nos muestra que Scopper Gavan no es solo una leyenda. Él es reconocido al mismo nivel que Rayleigh y Roger por los gigantes de Elbaf, y es lo suficientemente fuerte como para desafiar a Luffy de frente, sin dudar. Y esto nos lleva al punto principal. ¿Oda está preparando un segundo timeskip? Si miramos la estructura de One Piece, la idea de un nuevo timeskip no es tan absurda como parece. El primero fue esencial para preparar a los sombreros de paja para la dura realidad del Nuevo Mundo, pero aún así, cada uno de ellos tuvo un margen de crecimiento que quedó claro conforme enfrentaban desafíos cada vez más imposibles. La cuestión es que ahora estamos entrando en la fase final de la historia. Si Zoro aún no está al nivel de Mihawk o de los Yonkou más poderosos, entonces será necesario un salto de poder. ¿Y qué mejor lugar para que esto suceda que Elbaf? Desde que Shanks hizo su aparición en Egghead y demostró que el Haki del Rey es la verdadera respuesta contra las Akuma no Mi, quedó claro que el futuro de la historia se está inclinando hacia algo que Zoro siempre representó: el poder absoluto sin depender de ningún otro factor más que la fuerza y la voluntad. Shanks derrotó a Kid con un golpe, pero el detalle más importante fue lo que Ben Beckman dijo: nuestro capitán no le gusta recurrir a la violencia sin necesidad.
Esto nos dice que Shanks no está simplemente lanzando poder bruto contra sus oponentes. Él lucha de una manera que hace que cada golpe sea una decisión calculada. Esto nos lleva a otra cuestión. Si Scooper Gavan realmente fue el brazo izquierdo de Roger y tiene un estilo similar al de Rayleigh, entonces puede ser exactamente lo que Zoro necesita para completar su haki y su técnica. En el capítulo 1139 vemos que fue capaz de derrotar a cientos de enemigos solo, y el apodo Devorador de Montañas dice todo lo que necesitamos saber. Si Rayleigh fue el hombre que podía enfrentar a un almirante incluso después de viejo, entonces Scooper Gavan puede ser la pieza que falta en el rompecabezas para que Zoro despierte su verdadero nivel como guerrero supremo. Pero, ¿esto significa que Zoro va a superar a Mihawk? Aquí entra el detalle más interesante. Desde el comienzo de la historia, la meta de Zoro siempre fue ser el mejor espadachín del mundo. Pero esta definición es ambigua. ¿Qué significa realmente ser el mejor? ¿Significa solo superar a Mihawk en un duelo directo? ¿O significa convertirse en una leyenda viva como Roger, alguien que trascendió el concepto de espadachín para ser un verdadero monstruo sin igual? Porque la diferencia entre Mihawk y Roger es simple. Roger no necesitó una Akuma no Mi, ni un título, ni fama, para ser reconocido como la mayor amenaza del mar. Si Zoro sigue este camino, no solo superará a Mihawk, sino que alcanzará el nivel de alguien que puede enfrentarse a cualquiera sin depender de nada más que de su propio espíritu. Y si hay un momento ideal para que esto suceda, tal vez sea ahora. Luffy está camino a convertirse en el rey de los piratas, y un rey necesita un guerrero a su altura. Si Oda realmente quiere consolidar la transición final de Zoro al nivel de un Yonkou, entonces un entrenamiento con Scooper Gavan puede ser exactamente lo que le falta. El haki del rey no es algo que se domine solo con fuerza de voluntad. Se necesita experiencia, entendimiento y una verdadera mentalidad de soberanía. ¿Y quién mejor para enseñar eso que alguien que navegó al lado de Roger? Si esto sucede, entonces, la próxima vez que veamos a Zoro, él podría no solo ser un espadachín más fuerte, podría ser un monstruo, un verdadero dios de la espada, alguien cuyo haki sea suficiente para cortar su propio destino por la mitad. Y si ese es el camino que Oda ha elegido para Zoro, entonces Mihawk podría estar esperándole al final del camino, pero el hombre que estará ante él no será el mismo que partió de Wano, será alguien que finalmente ha encontrado la última etapa de su propia existencia y que ahora camina al lado de su capitán, como el verdadero guerrero que nació para ser. Y esto tal vez sea el momento en que Zoro no solo alcanza el nivel de Yonkou, sino que trasciende esa clasificación para siempre. Zoro siempre ha sido visto como el brazo derecho de Luffy, aquel que aseguraría que su capitán llegara a la cima. Pero conforme los desafíos fueron volviéndose cada vez más brutales, quedó claro que, aunque Zoro sea un monstruo, aún no ha alcanzado su límite absoluto. La lucha contra King en Wano fue la mayor prueba de esto. A diferencia de Luffy, quien siempre tuvo enemigos principales que lo obligaron a crecer en cada arco, Zoro frecuentemente enfrentaba oponentes que servían para consolidar su fuerza, pero nunca realmente para poner a prueba los límites de su existencia. Contra King estuvo al borde de la derrota. Esto nos lleva al punto crucial. Si Zoro tuvo dificultades contra King, ¿cómo piensa enfrentarse al futuro? El mundo ya está en movimiento, y los niveles de poder han llegado a alturas casi inalcanzables. Luffy, con el Gear 5, no solo derrotó a Kaido, sino que lo hizo de una forma que desafió toda la lógica de la batalla. No solo superó la fuerza física de un Yonkou, sino que entró en un estado donde sus habilidades desafían incluso las leyes de la realidad. Oda dejó claro que el Gear 5 es un despertar completamente diferente a todo lo que hemos visto. Kaido, que era considerado la criatura más fuerte del mundo, fue derrotado porque Luffy alcanzó un nivel de libertad absoluta, donde ninguna limitación física o mental lo impedía luchar como quisiera. ¿Qué significa esto para Zoro? Significa que, si quiere continuar al lado de Luffy en la fase final del viaje, necesita un salto de poder equivalente al que Luffy obtuvo. Y aquí entra la cuestión más intrigante. En el capítulo 1139 se dijo que Rayleigh y Gavan eran comparables al propio Roger. Esto pone a Scooper Gavan en un nivel absurdo, equivalente al de alguien que podría luchar contra un Yonkou. Si esta información es cierta, entonces no hay dudas de que Zoro necesita ese entrenamiento. Para enfrentar a los próximos enemigos, figuras como los Gorosei, Imu, Barba Negra e incluso un posible enfrentamiento contra Shanks, Zoro ya no puede ser solo un guerrero fuerte.
Necesita ser un verdadero monstruo, un coloso capaz de luchar de igual a igual con cualquier enemigo. El problema es que, hasta ahora, Zoro no ha demostrado nada que se compare al Gear 5. El despertar del Haki del Rey avanzado fue un gran paso, pero aún no usa esa habilidad con la naturalidad de Shanks, Roger o Rayleigh. No puede activarlo por largos periodos, y su cuerpo aún no está acostumbrado al desgaste extremo que esta técnica impone. Si Luffy puede luchar con un nivel de libertad tan absurdo que supera las leyes naturales, entonces Zoro necesita compensar esto con algo igualmente devastador. Y ahora creo que es el momento para que él obtenga ese poder. ¿Y tú qué piensas? ¡Comenten! Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!